saludar, dar la bienvenida a todos aquellos que se están sumando a esta transmisión, en especial a toda la industria TI, a los profesionales de informática, docentes de universidades y también hay estudiantes de carreras tecnológicas que hoy nos acompañan. Agradecer, por cierto, a los auspiciadores, ThoughtWorks, consultora de software global que resuelve problemas complejos con la tecnología en diversas industrias y, de hecho, vamos a conocer cómo lo solucionan en esta charla que ya va a comenzar. Saludar también a la plataforma electrónica que pone en contacto usuarios vendedores con usuarios compradores y se ha transformado en la compra y venta más grande en América Latina. Me refiero a Mercado Libre. Y también a Evernote, aplicación que te permite organizar tus notas, te da todo lo que necesitas y lo mejor es que puedes encontrar lo que necesitas cuando lo necesitas. Juan ya lo recordaba también, Corfo desde el Estado nos ha apoyado con su fondo Viraliza, ha hecho posible esta actividad y también el apoyo de un montón de organizaciones nacionales, internacionales y también no gubernamentales. Gracias a todos ustedes por esta actividad. A continuación vamos a vivir una charla para lo cual ya están conectados y comienzo a saludar María José Ormaza. Ella es Maya también, o ahí tú corrígeme, Product and Tech de ThoughtWorks, y también Gonzalo Martínez, Senior Consultant Developer en ThoughtWorks. ¿Cómo están, chicos? Bien, contentos de ser parte del espacio. Muchas gracias. Bienvenidos, y si tuviesen que resumir, ¿cuál va a ser el tema? ¿Qué es lo que van a presentar? ¿Qué nos pueden decir? Bueno, hoy vamos a conversar sobre qué es Continuous Delivery for Machine Learning, cuáles son los desafíos que tenemos al desarrollar sistemas inteligentes y cómo podemos atacar esos desafíos. ¿Y desde qué lugar del mundo se conectan? Ambos en Chile. Ah, están en Chile, ya. Yo dije, a ver si estaban también afuera, nos ha tocado de todo, hasta de Estados Unidos, también en Europa hace un ratito atrás. Bueno, no les quito más tiempo y los dejo para que puedan hacer su presentación. Yo me quedo acá conectado todo el tiempo por si necesitan algo, preguntas técnicas, aquí vamos a estar. Maya y Gonzalo, bienvenidos. Okay, muchas gracias. Voy a proceder a compartir mi pantalla y ustedes me avisan si se ve. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Continuous Delivery Formatting, sí, se ve perfecto. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches, gente. Muchas gracias por estar aquí en este espacio de Coñuble y gracias a las personas de Coñuble por invitarnos y por esta sinergia que estamos formando para compartir conocimiento con tantas empresas y con tantas personas que han estado durante el día y que estarán mañana también. Soy Maya Ormaza y junto con mi compañero Gonzalo Martínez estamos súper contentos de ser parte de esta edición de Coñuble y vamos a hablar de entrega continua para modelos de Machine Learning. Bien, esta sesión, como ya les decía un poquito antes, vamos a explorar las diferencias entre hacer entrega continua en sistemas más convencionales, más transaccionales quizá, y en iniciativas de Machine Learning o de sistemas inteligentes para entender cuáles son los desafíos asociados y vamos a explorar con más profundidad cómo funciona un pipeline para Machine Learning con un demo. Vamos también a comentarles sobre el ciclo que proponemos en ThoughtWorks al que hemos llamado inteligencia continua. Vamos a contarles también algunas experiencias que hemos tenido como ThoughtWorks a nivel internacional con esto. Y al final tendremos un tiempito para preguntas. Bien, empecemos entonces pensando cómo es un flujo de valor para un sistema convencional o transaccional, ¿ya? Como un carrito de compras, por ejemplo. Partimos del trabajo alineando un objetivo de negocio, ese objetivo quizá viene de user research, de algún benchmarking, tal vez de una idea que se quiere probar, entre otras fuentes, ¿no? Y con ese objetivo armamos un roadmap. Una vez con ese roadmap, cíclicamente vamos tomando un pedacito de ese roadmap, lo convertimos en piecitas de trabajo con su alcance acotado, con unos criterios de aceptación que nos indican cuándo el trabajo va a estar listo. Entonces, el trabajo de las personas desarrolladoras a la final es construir lo necesario, los mecanismos para poder cumplir esos criterios.
Y adicionalmente, parte de ese trabajo también es construir y automatizar, ¿no es cierto? Formas efectivas de probar que el sistema esté funcionalmente correcto, que esté operacionalmente estable, que esté acorde con controles de auditoría o compliance, y que si ocurre una eventualidad contingente o una contingencia, pueda volverse una versión estable o se pueda poner rápidamente un fix en producción. Una vez que hemos pasado estas pruebas, vamos a tener ya nosotros una primera versión, por ejemplo, de nuestro carrito de compras. En contraste, es muy común que la cadena de valor de un sistema inteligente se vea de esa manera. Por lo general, ya de partida, iniciamos con mucha más incertidumbre que en el caso anterior. Tenemos algunas hipótesis, tenemos un montón de datos, quizá algunos análisis previos también, conocimiento empírico. Entonces, luego viene nuestra gente de ingeniería y ciencia de datos. Se empieza a hacer harta exploración entre las fuentes de datos, a generar modelos, y a diferencia de los sistemas convencionales, no está tan explícito dónde termina el trabajo, por lo que muchas veces después de un tiempo considerable de inversión, se termina con algún modelo por ahí, un análisis de información, algunas visualizaciones de datos quizá, que no necesariamente terminan retroalimentando el ciclo. Entonces, una vez desplegado el modelo, hay muchísimo esfuerzo en evolucionar los modelos y en validar que realmente la evolución que se hizo representa una mejora. Empecemos, vuélvele atrás, Gonzalo. Gracias. Empecemos entonces pensando cómo es cómo en contraste, en cambio, nosotros queremos trabajar con los sistemas inteligentes. ¿Sí? Una más adelante, Gonzalo, perdón. Ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el contraste que tenemos entre los sistemas transaccionales y los sistemas inteligentes? ¿Qué los hace tan diferentes? Entonces, lo que nos sucede ahí es que vamos viendo que mientras nosotros buscamos que los sistemas en producción sean reproducibles, sean testeables, auditables y mejoren con incrementos pequeños, nos enfrentamos a que Machine Learning trae desafíos en todas esas categorías. En primer lugar, obviamente, por los datos, que pueden ser o más o menos estructurados. No hay reglas de negocio explícitas, descritas, como cuando desarrollamos funcionalidades, por ejemplo, como el carrito de compras que les decía, donde una acción del usuario desencadena un comportamiento que da un resultado esperado, y eso es lo que siempre va a ir pasando. Pero dado que estas iniciativas de sistemas inteligentes juegan con grandes volúmenes de datos, cada parte del ciclo tiene unas decisiones de arquitectura, unas decisiones de diseño distintas que van a ir revolucionando. Cuáles van a ser los mecanismos de recolección de la data, dónde se va a almacenar, con qué frecuencia se actualiza, qué vale la pena explorar. Todas esas decisiones se tienen que ir tomando. Pero la parte medular de la diferencia entre los dos radica en los modelos. Al no ser determinísticos, es decir, no todas las veces que se ejecuta da un mismo resultado, y ser altamente dependientes de la data subyacente, de la data con la que estamos jugando, hay una complejidad en probar, en parametrizar, sobre todo, por ejemplo, cuando usamos librerías que son un black box, encontrar errores, hacer debug es un desafío no menor. Y además los ciclos de feedback son mucho más variables dependiendo igual del caso particular, por ejemplo, de un sistema de recomendación. Si yo te recomiendo que compres leche y pan porque hace una semana compraste leche y pan, probablemente lo compres porque es parte de tu hábito. Pero si te recomiendo, en cambio, que te compres un televisor o un auto, probablemente lo pienses más y esperes un poco más para tomar la decisión. O más aún, cuando queremos mejorar procesos, por ejemplo, o manuales, procedimientos, política pública, el ciclo de feedback tiene factores humanos entre medio, tiene aprobaciones, comités, antes de poder adoptar una recomendación para poder alimentar el ciclo de feedback. Dado todo esto, ¿cómo generamos entonces valor a través de Machine Learning? Ya que podemos dedicarnos toda la vida a explorar datos, a automatizar cosas, pero eso automáticamente no genera valor. Entonces, al tener que intervenir en infra, en tiempos de entendimiento del problema, en exploración, etcétera, hay un desafío de cómo mapear la inversión en data science a valor de negocio realmente, y cómo esa inversión evoluciona en el tiempo, es decir, cómo generamos de forma continua insights de negocio y cómo completamos el ciclo para poder retroalimentar esos modelos.
Hoy hay mucho foco en la visualización, en seguimiento a través de herramientas de BI tipo Tableau, Data Studio o los mismos notebooks que usan los científicos de datos para hacer su exploración preliminar, y también de documentación, ¿no? De documentación de qué pasó con esos modelos y todo para entender el valor de negocio. Pero muchas veces se queda en la parte descriptiva, todavía viendo el pasado, pero sin poder evolucionar a cambiar el futuro. Entonces, idealmente, tendríamos de forma constante los indicadores visibles, claramente vinculados a los esfuerzos de trabajo. Estaríamos constantemente identificando los patrones que van emergiendo de la data, contestando nuevas preguntas de negocio que van surgiendo, y los resultados de los sistemas transaccionales, y esta es la parte más importante, estarían constantemente retroalimentando los modelos. Y además, hacer evolución de nuestra solución y ponerla en producción se convertiría en una tarea trivial. Pero ¿cómo llegamos a estar más cerca de ese ideal? Es adoptando los conceptos de continuous delivery. Volvamos entonces al fundamento de esto, a revisar qué entendemos por continuous delivery. Y vemos que es la capacidad de llevar cambios a producción de manera segura, rápida, en forma sostenible, independientemente de la naturaleza de esos cambios. Entonces, de la misma manera que este concepto base de continuous delivery ahora for machine learning no es una tecnología o una herramienta en particular, sino es una práctica y una serie de principios que vamos a aplicar. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar esos conceptos de continuous delivery y adaptarlos al trabajo con sistemas inteligentes? La idea aquí es que esas grandes hipótesis que teníamos al principio, generemos divisiones más pequeñitas, generalmente en forma de hipótesis mismo más acotadas, que tengan una parte de ingesta, una parte de exploración y visualización con un alcance reducido, con un alcance más acotado. Pero no es solo eso. Al final de este proceso, debemos cerrar el ciclo de retroalimentación. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poner los resultados en donde el proceso los requiera para seguir mejorando, ¿ya? Esto puede entregar resultados, por ejemplo, a personas para tomas de decisiones, puede alimentar otro sistema o que los comportamientos que emergen nos muestren nuevas oportunidades de negocio que quizá irán, por ejemplo, a un equipo de producto, y todo esto se hace siguiendo las prácticas de continuous delivery. Pero la realidad de todas las empresas no es esta. La realidad es que en la gran mayoría de los proyectos de ciencia de datos no se llega a producción. Se quedan guardados por ahí en un Jupyter Notebook, o se quedan en la parte solo descriptiva, como había comentado antes, y no se llega a generar cambios y a completar esos ciclos de feedback, que es en verdad donde se va nutriendo la solución y donde vamos generando valor. Y al final, en ese escenario, muchas empresas desisten de las iniciativas y se quedan con soluciones menos sofisticadas o con una solución que en su momento fue sofisticada, pero que no evolucionó más de su primera versión. Además de eso, el 64% de las organizaciones demoran al menos un mes en desplegar un nuevo modelo. Para hacer un contraste con un sistema más convencional, eso puede tener decenas o más pasos de producción al día. Y a través de incrementos pequeños se hace esto para evolucionar la solución de manera continua. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre lo que me decía mi compañera Maya? La única constante que existe es el cambio. Y puesto que los cambios no solo se realizan a nivel técnico o a nivel de código, también existen otros artefactos que son fuentes de cambio, como por ejemplo son los mismos datos, tanto a nivel de modelo y a nivel del código, propiamente tal. Ahora bien, los datos están siempre mutando. Siempre estamos recopilando datos, estamos limpiando, analizando, etc. Los modelos consumen estos datos, los modelos de Machine Learning, ya sea con entrenamiento de prueba o, con data de entrenamiento o data real. Ahora bien, estos cambios pueden estar dados desde la perspectiva de la distribución, desde la cardinalidad, entre otros. Y estos cambios también se pueden dar a nivel del esquema, debido a migraciones del modelo o cambios en los requerimientos. Ahora bien, en esta línea, el modelo también se ve afectado, también va cambiando, ya que no solo tenemos el código asociado a la creación del modelo, sino que existen parámetros como los pesos que pueden ir variando para mejorar el performance del modelo. No solo tenemos un modelo, sino tenemos N modelos. Por ejemplo,
Uber no tiene un puro modelo de predicción o clasificación, tiene cientos y cientos, todos puestos en producción. Porque cada uno de ellos depende de las técnicas y los problemas a resolver. Las organizaciones tienen múltiples problemas a resolver. Ahora, de esta forma, cada modelo tiene un artefacto binario que corresponde al archivo Pickle si estamos utilizando una librería como scikit-learn o a otra librería. Y ahora que la fuente de datos cambia, atacar una necesidad de negocio va a requerir crear un nuevo clasificador, es decir, otro modelo que hay que cargarlo con data y ponerlo en producción. Por ejemplo, un sistema de recomendación. Ahora, transversalmente, desde las fases de pruebas hasta la fase de producción, el código va a ser la unidad fundamental en la cual se plasma el conocimiento creado para afrontar esta necesidad de negocio. Es por esto que en ThoughtWorks recomendamos adaptar la técnica de entrega continua de modelos de Machine Learning. Antes lo teníamos en la categoría de que pruébenlo, las organizaciones por ahora pruébenlo, pero hemos visto a nivel global que las organizaciones que han probado esta técnica han logrado mayores resultados en el sentido de lograr sus objetivos de negocio, por ejemplo, reducir el presupuesto de algo, mejorar la eficiencia de ciertos procesos. Entonces, existen muchas formas de implementar un continuous delivery para Machine Learning que nace bajo la ala de MLOps, que está tan candente en el mercado. Existen muchas formas de implementarlo y fracasar, pero existen pocas formas de llevar toda esta nueva ciencia y implementarla de forma exitosa. Y una de las formas para implementarlo de forma exitosa es, tal como dijo mi compañera Maya, adaptar estas prácticas, adaptar esta cultura de entrega continua al desarrollo de modelos de Machine Learning y tomarlos como si fuera software. Es decir, estamos entregando aplicaciones en incrementos pequeños y seguros que se pueden reproducir y publicar de manera confiable a través de breves ciclos de adaptación, considerando siempre la tríada del cambio, que es la data, los modelos y el código. Antes, ¿y cuál es la idea? Es tomar el ideal es desde un notebook, desde un Jupyter Notebook, llegar a producción. El estado actual de las empresas, lo que hemos visto, es que tienen un notebook que queda simplemente en el computador o en el ambiente local de los científicos de datos. Y alguna vez, y si es que llegan a producción. Ahora, la técnica de Continuous Delivery para Machine Learning es pasar desde este escenario de incertidumbre hacia un escenario de entrega continua, que se inicia desde un cambio levantado por un científico de datos que va a llegar sí o sí a producción. Pero, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo alcanzamos finalmente en la organización esta entrega? Aquí tenemos que empezar a hablar sobre los pipelines. Tenemos 3 tipos de pipelines, cada uno tiene un objetivo determinado. Un pipeline de data, Machine Learning y Deployment. Y estos pipelines se combinan. La data alimenta los modelos son usados por el código, y el código necesita llegar a producción. Específicamente, en Continuous Delivery para Machine Learning, nos centramos en el pipeline de los modelos de Machine Learning. Tenemos que automatizar este proceso de punto a punto, desde la captura de datos, el modelado, la gobernanza, hasta el despliegue en producción. Entonces, en primer lugar, tenemos que los datos van a estar almacenados en un repositorio centralizado. Eso gracias al proceso del data pipeline. Ya sea el resultado final va a quedar guardado en un data lake o en un data mesh. Y aquí es donde los científicos empiezan a construir el modelo para resolver un problema particular sobre datos de entrenamiento. Y aquí ocurre la ingeniería de características, la feature engineering. Configuras parámetros, hiperparámetros, y todo esto, tal como hacemos en el desarrollo de software, tiene que estar blindado con pruebas unitarias. Por ejemplo, la lógica para extraer características debe estar probada en 100%, de igual forma los métodos implementados en el modelo. A medida que los modelos son entrenados, es necesario evaluarlos constantemente, porque esto es un ciclo. Esto significa tenemos que estudiar las tasas de errores, la matriz de confusión, los números de falsos positivos y los falsos negativos. Y hasta el momento esta secuencia de pasos no es lineal, sino que es un ciclo de experimentación que se va a detener hasta que
este modelo convenzca a los científicos y al área de negocio. Y en ese momento se va a decidir llevar este modelo a producción. Y esta es una de las fases más importantes, puesto que no implica tomar un Jupyter Notebook y moverlo a producción, sino que el modelo debe adaptarse al entorno propiamente tal. Es decir, tenemos que tomar el código, que es software, llevarlo a containers o llevar lo que habíamos hecho a un lenguaje de alto rendimiento, no sé, como C++, para que se adopte a las necesidades del ambiente de producción. Ahora, ya que tenemos una versión productiva del modelo, ya pasamos toda nuestra fase de experimentación y decidimos, este es el modelo que va a ir a producción. En verdad, el modelo es un software y no va a estar viviendo de forma aislada. Este modelo se tiene que integrar a los otros componentes de la arquitectura de software, ya que no es algo aislado, va a vivir en conjunto con la aplicación y va a servir, va a quedar listo para ser consumido por otras aplicaciones o por el usuario final. Dado esto, hay que blindar esta aplicación o modelo con pruebas de integración y aceptación que verifiquen que todo este proceso ha sido exitoso y no nos encontremos con sorpresas desagradables en producción. A todos nos ha pasado encontrarnos con sorpresas desagradables en producción. Y una forma para evitar eso es blindarnos con pruebas de integración. Ahora bien, sabemos que cumplimos nuestros estándares de calidad, tenemos blindado nuestro software, que en este caso es modelo Machine Learning con pruebas unitarias y pruebas de integración. Es momento de llevarlo a producción, propiamente tal. Y aquí tenemos que establecer ciertas políticas y ciertas técnicas para tomar este modelo software y llevarlo a producción. De igual forma podemos utilizar técnicas como canary releases, por ejemplo, ciertas técnicas en las cuales uno compara un modelo padre con modelos hijos y ve cuál es mejor y decide que ese modelo va a ir a producción, entre otros. Y todo esto, ya que es software, necesitamos observarlo. Necesitamos ver cómo se está comportando y ver si el modelo se va a ir degradando a lo largo del tiempo. Cuando el modelo ya está degradado, sabemos que es hora de cambiarlo. ¿Y cómo sabemos que el modelo se ha degradado? Es simplemente monitoreándolo. Ahora bien, todo esto es un ciclo. Y este ciclo es el que llamamos la entrega continua para modelo Machine Learning o Continuous Delivery para Machine Learning. Ahora bien, para implementar este workflow, nos podemos apoyar en múltiples tecnologías, ya sean open source, de pago, proveedores de cloud, pero tal como dijo Maya, no todo es tecnología. En la entrega continua de los modelos de Machine Learning, este aspecto queda relegado en cierta forma a un segundo plano, porque es un proceso que requiere un cambio cultural en múltiples dimensiones. Podemos tener la mejor tecnología del mundo, podemos tener todo blindado con prueba unitaria y prueba de integración, pero si como organización no interiorizamos en nuestro ADN la cultura de la entrega continua y la ingeniería y las mejores prácticas de la ingeniería de software, no vamos a poder implementar este flujo de forma estable en el tiempo, de forma sostenible, y vamos a fracasar, tal como mencionaron los reportes que mostró Maya. La mayoría de las empresas no logran publicar su modelo de Machine Learning y todo el trabajo que queda finalmente en el ambiente local. Dado esto, nosotros en Towers pensamos que hay múltiples cimientos, múltiples principios que van a ayudar a las organizaciones a implementar esto de forma sostenible en el tiempo. Los primeros principios se relacionan con tener los datos descubribles y asequibles y tenerlos controlados a través de un controlador de versiones y repositorios. Es decir, los datos pueden estar en cloud o on-premise y ya sea dato, código, modelo, todo tiene que pasar por un control de versiones y un repositorio, ya sea Git o DBC en el caso de la data. Luego vienen los principios de, ok, tenemos toda nuestra data y tenemos todo nuestro código y data versionada, pero ¿cómo garantizamos la entrega continua? Y aquí entra en juego la tecnología de orquestación de entrega, que puede ser una tecnología open source como Jenkins, o la infraestructura, y la infraestructura que es la cual
nos va a permitir movernos en los distintos ambientes y garantizar ambientes que lo vamos a poder testear. Pero hasta ahora todo bien. Seguimos el mismo flujo de un desarrollo de software normal. Pero estamos en la particularidad de que estamos hablando de ciencia de datos, data science. Entonces, es necesario llevar acá un seguimiento de este proceso científico para evaluar nuestros modelos. Entonces, los científicos de datos, la unión entre la ciencia, negocio y técnico, se hace las siguientes preguntas. ¿Cuáles experimentos o hipótesis son explorados? ¿Qué algoritmos yo usé en cada experimento? ¿Qué versión del código utilicé? ¿Cuánto se demoró ejecutar cada experimento? ¿Y cómo comparamos los distintos resultados de los experimentos? Y aquí cabemos en el principio de seguir y evaluar el rendimiento del modelo. Y para esto nosotros recomendamos utilizar una herramienta open source llamada MLflow. ¿Y qué es MLflow? MLflow, momento. MLflow es una herramienta de open source que ustedes pueden utilizar, que está diseñada para manejar el ciclo de vida de punto a punto, end-to-end, de los modelos de Machine Learning. Podemos acá guardar el historial y traquear cada ejecución del modelo y cada modelo entre los distintos ambientes, junto con sus métricas y los artefactos generados. Esto lo vamos a ver en más detalle en una demo. Luego, entramos en la última parte del ciclo de Machine Learning. ¿Cómo vamos a aprender de forma continua? Tenemos que ver y aprender cuando nuestro modelo se está degradando. Y para esto necesitamos capturar los datos de producción para mejorar nuestros modelos. Y aquí vamos a estudiar el uso del modelo, los inputs y los outputs. Y esto es para identificar posibles sesgos y ver cuándo el modelo está degradando. Tal como el desarrollo de software normal, tenemos la tríada del stack de ELK, que es Elasticsearch, Fluent y Kibana. Dado que estamos tratando los modelos como software, podemos aplicar estos mismos principios y estas mismas tecnologías a estos modelos. Y finalmente podemos ver cómo los 6 principios se unen, y estos son los principios que nosotros como Thoughtworks creemos que se aplican al desarrollo de aplicaciones de Machine Learning. Pero, ok, mostramos los principios y ahora vamos a mostrar cómo esto funciona en la realidad y cómo las organizaciones se benefician y se han beneficiado hasta el momento con estas técnicas que desde Thoughtworks promovemos de forma global en las distintas oficinas del mundo. En Thoughtworks creemos fuertemente en el open source, y tal como ven en su pantalla, tienen un código QR el cual pueden escanear y tienen un link. Tenemos un repositorio alojado en GitHub que es open source, lo pueden ocupar en sus organizaciones, en donde tenemos montado a través de los contenedores distintos escenarios de la entrega continua de Machine Learning que abarcan todas estas tecnologías que hablamos anteriormente y todos estos principios. Específicamente, existen múltiples casos de negocio que están en ese repositorio. Aquí vamos a ver la predicción de precio de casas. Vamos a hacer una demo de ese repositorio sobre este caso de negocio. El objetivo de negocio, en este caso, es realizar una predicción del precio de una casa utilizando datos como el zip code, el estilo, en qué año se construyó, si tiene estacionamiento, piscina. Todo esto está basado en la data pública de Zillow Group. Este demo, que vamos a ver a continuación, está montada en una cierta infraestructura, todo a través de contenedores y se va a ejecutar en forma local en mi computador. Entonces, vamos a ver un pipeline montado en Jenkins que va a ser ejecutado cuando yo haga un commit a un código en particular, y MLflow va a estar escuchando esos cambios y va a traquear las métricas y el performance del modelo. Y toda la data la va a consumir Deminio, que es un Native Object Cloud, que la data básicamente está en S3. Va a leer la data de S3, de bucket de S3, y va a hacer un entrenamiento y va a mostrar las métricas asociadas. Luego el modelo va a ser disponibilizado a través de una API con MLflow y vamos a ver ciertos logs con el stack de ELK. Entonces voy a ejecutar el commit. Un momento.
si ustedes van al repositorio, pueden buscarlo como cd4ml. Van a ver las instrucciones para ejecutarlo. Lo pueden ejecutar en su computador local, en cloud, donde ustedes deseen. Está configurado para aquello. Y en este escenario tenemos, perdón, en este repositorio tenemos 3 escenarios. Entonces, voy a ir al código acá. Antes de eso, cuando ustedes levanten esto, van a ver esta primera pantalla, en la cual ustedes pueden acceder a las distintas tecnologías que están siendo montadas por Docker. Y van a ver acá, si aprieto acá, los escenarios montados en este repositorio. Hay 2 escenarios, pero en esta demo solamente vamos a ver uno, que es la predicción del precio de las casas. El otro escenario es una predicción de cuánto va a vender un ítem, una tienda de retail va a vender sobre un ítem. Entonces, en estos escenarios montados, podemos ver, todo esto está conectado a través de los principios que hablamos, podemos ver todos los modelos de Machine Learning que han sido montados en esta aplicación. Entonces, yo puedo seleccionar cuál modelo quiero utilizar. Utilicemos el último generado. Si yo aprieto acá, Open Model, se me va a abrir un formulario. Esta es una aplicación muy simple. El objetivo no es hacer de este repositorio, no es hacer una gran aplicación de Machine Learning, es mostrar cómo funciona de forma continua. Y tampoco el objetivo de esta demo es encontrar la mejor predicción o los mejores parámetros para los modelos. Entonces, dado esto, nuestra aplicación de predecir el precio de una casa va a recibir en forma de formulario el número de camas, el número de baños, en qué año fue construido. Y necesita un zip code de California. Entonces, vamos a obtener un zip code de California. Un momento. Y vamos a ejecutar esta aplicación que nos va a dar una cierta predicción de precio. Aquí nos va a dar que es aproximadamente la casa que estamos buscando, que es de 4 camas y 3 baños, va a costar $363.000 aproximadamente, bajo un modelo de Machine Learning. Ahora, si vamos acá a MLflow, vamos a ver todos los modelos que han sido cargados, con los parámetros asociados y generados a través de la ejecución del pipeline, y podemos acceder a los distintos métricas y artefactos generados. Ahora, dado esto, voy a mostrarles cómo funciona y se ejecuta este ciclo de entrega continua. Aquí pueden ver que tengo un pipeline de Jenkins que está escuchando los cambios del repositorio. Entonces, vamos acá. El repositorio ustedes van a encontrar que está todo bien modular, en el sentido que los algoritmos, las configuraciones se encuentran en JSON, pueden ver cómo está todo orientado con pruebas unitarias y pruebas de integración. Entonces, aquí voy por defecto, el problema de las casas está utilizando el algoritmo de Random Forest. Entonces, voy a ejecutar un cambio de este algoritmo y vamos a ver cómo se dispara y se ejecuta todo este ciclo de entrega continua. Entonces, por defecto, este problema está utilizando Random Forest y está utilizando 100 estimators. Voy a cambiarlo a un número, por ejemplo 200, y vamos a ver qué sucede. Entonces, yo como científico de datos o ingeniero de datos hice el cambio del modelo y voy a guardarlo en mi repositorio. Vamos a cambiar acá. Vamos a colocar un mensaje. Vamos a hacer un commit y vamos a hacer un push. Esperamos que se suba. Y ahora, bueno, me equivoqué en el mensaje, debería haber sido 200 Random Forest. Pero vamos a ver que de acá hay que esperar un par de segundos, debido a que está escuchando los cambios que se están originando en GitHub.
Por mientras, podemos revisar que en MLflow se registra toda y se responden todas las preguntas que previamente hicimos. ¿Cuál modelo fue el mejor? ¿Cómo podemos ver de forma centralizada las métricas? Y cómo podemos acceder a los distintos artefactos generados, ya sea el modelo binaritzado, y cómo lo podemos poner en producción o disponibilizar a los distintos ambientes. Entonces podemos ver acá en MLflow cómo se calculan las métricas y son publicadas. Y estas métricas pueden ser consumidas por distintas aplicaciones, por usuarios o servicios. Podemos ver cómo fue cambiando las métricas asociadas de cierto experimento particular. Entonces, si vamos acá a Jenkins, vamos a ver de que escuchó el cambio y se ejecutó el pipeline. El pipeline lo que hace es tomar el modelo, ver qué cambió específicamente de la configuración o del código, ejecutar un pipeline de pruebas unitaria de integración y ver si cumple cierto threshold previamente definido para saber si el modelo vale la pena o no llevarlo a producción. Entonces aquí tenemos que esperar a que se ejecute el modelo. Aquí baja un poco la data, baja un par de data para ejecutar las pruebas y obtener las métricas asociadas, y finalmente las métricas son publicadas desde el pipeline de Jenkins hacia MLflow. Esto generalmente, en este ejemplo, toma de 1 a 2 minutos. Esto es un caso bien controlado, y en la realidad en las organizaciones hemos visto que esto demora de 5 a 7 minutos, con una data bastante grande y una data real. Dado esto, podemos pensar de que, ok, el ciclo que anteriormente teníamos meses, ahora lo reducimos a un par de minutos. Y ustedes ven acá que mi modelo se publicó en producción, y todo el entrenamiento y todo el pipeline de ver pruebas y entrenar y verificar las métricas tomó 1 minuto 20 segundos. Ahora, veamos acá, este es el número del build, 26. Si vamos a MLflow, podemos ver que se registró la ejecución de este experimento. Y este cambio ocasionó un cambio en las métricas. De nuevo, el objetivo no es buscar la mejor métrica. Podemos ver 738, que casa cuando muy cercano a esta hora. Y acá tenemos el número que cambiamos, la métrica que cambiamos. Y estos son, el parámetro cambiado, y estas son las métricas generadas a través de la ejecución de este pipeline. Y podemos ver cómo reducimos todo ese ciclo de meses a minutos. Tenemos nuestro modelo acá y nuestros parámetros. Ahora bien, si vamos acá a la aplicación, si recuerdan, podemos ver acá todos los últimos modelos. Acá, este modelo, bueno, hay que considerar que esto es Unix Time. Este es el último modelo generado. Podemos utilizar este último modelo. Abrimos la aplicación, hay que esperar. Y acá vamos a pasar un zip code. Por ejemplo, otra casa. No es la misma. Pero ahora vamos a buscar, no sé, yo quiero 2 camas y 2 baños. Y que haya sido construido en 1900. Recordemos que hace una predicción. Y esto va a estar consumiendo el último modelo generado. ¿Por qué? Porque yo lo ejecuté y seleccioné desde el escenario el modelo generado. Finalmente podemos ver acá en Kibana los logs y estudiar cómo se ha comportado nuestro modelo en producción. Esto está escuchando los cambios y voy a poder dar un refresh acá. Y acá podemos ver la última predicción que hicimos, la última ejecución del modelo. Mandamos que queríamos predecir el precio de una casa que tiene 2 camas y 2 baños y construir en el año 1900, y nos da el precio asociado, que es la predicción. De esta forma podemos ver cuánto el modelo se puede degradar y ver en tiempo real cómo están funcionando nuestros modelos en producción. Todo esto en un par de minutos. Entonces, lo que sucedió acá fue que el pipeline de Jenkins corrió las pruebas, ejecutó el pipeline de Machine Learning
pasó las pruebas y lo publicó en producción. Bien, gracias, Gonza. Dicho todo esto y después de la demo, ustedes pueden ver ahí que completamos ese ciclo, ¿no? Y en Thoughtworks proponemos este ciclo de Continuous Intelligence o inteligencia continua basado en un flujo de DevOps y Continuous Delivery. Y en este ciclo tenemos 5 fases. Partimos por la adquisición de datos, continuamos por el procesamiento de esos datos para obtener información, vamos hacia el modelado en donde extraeremos ya el conocimiento y los insights de esos datos y de ahí tenemos que llevar a producción, ¿no es cierto? En donde los insights nos permitan tomar decisiones y probar nuestras hipótesis. Y ya con los datos reales y todo, lo último, ejecutar, que es donde vamos a ir cambiando la realidad según lo que cada ciclo ha traído de novedades. Como ven, mucho de eso puede ser automatizado para tener ciclos cortos de feedback y una constante mejora de nuestros sistemas inteligentes. Ahora les voy a contar algunos casos en los que hemos podido aplicar como Thoughtworks alrededor del mundo esto. Y uno de estos es el pricing de reventa de autos en tiempo real. AutoScout es un marketplace en línea para reventa de autos, es el más grande en Europa, y ellos querían adelantarse como a la industria, desarrollando una herramienta de evaluación de precios precisa que se actualizara continuamente y que tuviera en cuenta los precios del mundo real, cuál es la reacción de los clientes, si es que se compra o no un auto, cómo se va depreciando un auto usado, etc. Entonces trabajamos juntos, AutoScout y Thoughtworks, para desarrollar una herramienta de evaluación de precios que ofrece un excelente rendimiento y escalabilidad con un enfoque de entrega continua para el análisis predictivo. Lo interesante de esto es que se obtuvo mucha precisión en el pricing y eso le dio un beneficio al negocio que pudo retroalimentar la solución y con eso ellos incrementaron el volumen de ventas y revenue. Ahora, lo que más les sorprendió a ellos fue el tiempo en el que se hizo esto. En 16 semanas, más o menos 4 meses, pudieron tener resultados positivos que apalancados en las mejoras pudieron mejorar la línea base del negocio. También este es un caso súper interesante, es el uso de Agile Data Science para experiencia de usuario mejorada por Arcos Lab. Es una organización líder en prevención de abusos y fraudes de seguridad. Es en Australia y también tiene una sede en San Francisco. Entonces, el crecimiento de las necesidades que ellos tenían en atender millones de usuarios por día con sus soluciones de seguridad hicieron necesario que ellos tengan una solución más inteligente. Quizá ustedes han escuchado de Fan Captcha, es un CAPTCHA que es de Arcos Lab y hay un montón de gente haciendo web scraping e intentando hackear ese CAPTCHA. Entonces, la necesidad de ellos era hacerlo más inteligente para que los usuarios reales, es decir, las personas, tuvieran una mejor experiencia y en cambio fuera más difícil para los bots saltarse el CAPTCHA. Entonces, el desafío era identificar el tráfico que era de humanos, que era legítimo, para aumentar la dificultad de los bots, ¿no? Y que los usuarios personas puedan continuar sus flujos con la menos fricción posible. Entonces ahí Arcos Lab se asoció con Thoughtworks para mejorar sus capacidades de ingeniería de datos y sobre todo de aprendizaje automático. Entonces ahí utilizando prácticas ágiles se construyó un marco de aprendizaje automático, escalable, listo para producción y la plataforma se entregó con 4 nuevos modelos a producción en ese entonces, con un tiempo de inferencia lo suficientemente bajo para que ellos puedan manejar todo el tráfico pronosticado con espacio para seguir creciendo. Lo más importante de esto fue que retrocede un poquito solo para un comentario cortito. Lo más interesante de esto fue cambiar el abordaje, hacer un abordaje iterativo y que sea siempre product first para el desarrollo y la investigación del modelo. Es decir, nosotros íbamos, la idea era que íbamos haciendo justamente lo que decía el Gonza, probando distintos modelos, quizá era solo cambiar algunos parámetros de un modelo o de plano cambiar el algoritmo que se utilizaba y poder poner en producción estos y que en producción estos algoritmos puedan competir. Entonces fue un trabajo muy, muy interesante en el que se hizo algo bastante parecido a lo que vimos ahora en el demo.
Y bueno, dicho todo esto, las herramientas están ahí. Tenemos equipos brillantes para trabajar con data y solo es cuestión de empezar. Muchas gracias a todos ustedes por el espacio y ahora vamos a dar paso a las preguntas que tengan. Muchas gracias por la presentación. Ahí se va a conectar también Juan, también se va a conectar Mari, Magdalena. A ver, hay algunas preguntas. Ahí está Juan. Juan. Aquí estoy yo. Sí, no ¿Aló? sé si quieres liderar algunas preguntas o vamos directamente a aquellas que dejaron los usuarios que están conectados. Vamos a las preguntas de los usuarios y después yo quizás pregunto alguna. Perfecto. A ver. Maya, Gonzalo, una de las primeras preguntas que hicieron ¿es posible llegar al 100% en las pruebas unitarias? ¿Puedo yo, Gonzalo? Sí, tú primero. Dale. Una recomendación que nosotros hacemos es que intentemos siempre llegar lo más alto posible, ¿no? Entonces hay una particularidad aquí en los sistemas inteligentes de que hay cosas que no son predictibles, no son determinísticas, que es lo que hablaba. Entonces, una recomendación que hacemos es que en lo determinístico intentemos llegar lo más arriba posible. Ojalá sea al 100, y es posible llegar al 100 de cobertura en un sistema determinístico, pero en los modelos de Machine Learning tenemos esta situación, ¿no? Entonces, la parte determinística, quizá pruebas unitarias al 100, y en las otras quizá vamos a tener otro tipo de pruebas que nos permitan validar el modelo en sí. Por ejemplo, nos vamos a ir hacia validar rendimiento en lugar de validar el código en sí, porque incluso por el uso de librerías que hacemos, entonces no vamos a poner nosotros a probar el código de una librería de Python, ¿no es cierto? Pero vamos a probar que el resultado de la ejecución de una llamada a un modelo tenga una salida esperada para nosotros que esté dentro de los parámetros que consideramos aceptables. No sé si Gonza, ¿quieres agregar algo? Y bajo esta misma perspectiva, a mí me gusta decir que, bueno, la ingeniería de software, nuestra área, la ingeniería informática, ingeniería en computación, la ingeniería es un arte. Y es el arte de hacer lo mejor posible con los recursos que tenemos, y los recursos son limitados. El recurso más limitado que tenemos es el tiempo. Entonces, dado que el recurso más limitado que hay es el tiempo, tenemos que aprovechar el tiempo. Y quizás llegar al 100% de las pruebas unitarias no puede ser posible. ¿Por qué? Porque ahí tenemos interacciones cortas, negocio necesita el software lo más pronto posible, y tenemos que aplicar este arte y ver dónde vamos a llevar y colocar nuestro mayor esfuerzo en las distintas áreas del software, pruebas unitarias, pruebas de integración o benchmark de rendimiento, etc. Entonces, ¿es posible llegar? Es posible llegar. Las condiciones lo van a permitir, ya hay que empezar a jugar con el arte y la ingeniería. ¿Valdrá la pena llegar al 100%? Porque si llegamos al 100% significa que colocamos demasiado recursos en un área y descuidamos otros. Entonces, esa pregunta siempre la tienen que responder los equipos, dado el contexto actual y dado el contexto técnico y de negocio. Vaya, está muteada. A mí me gusta pensar en las pruebas como, dale, ¿cuál es el riesgo de no hacer la prueba en algún lado? Entonces, esa es una de las preguntas que podemos hacernos para ir evaluando eso. Como les decía, de poder, se puede. Claro. Sí. Bueno, ahí Juan se va a sumar. Ahí está. Sí. Oye, no sé si esto lo pregunté el otro día o quizás no, pero ¿qué requiero yo en realidad, cuánto tiempo me costaría a mí instaurar esta metodología en alguna empresa y por qué instaurarla en realidad? Voy a responder yo primero. ¿Cuánto tiempo te demoraría? Va a ser subjetivo en el sentido de que tenemos, tal como dijo Maya, la tecnología pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque lo más importante acá es instaurar en el ADN de la empresa todas estas prácticas. ¿Por qué? Porque si tenemos la mejor tecnología podemos llegar a hacer esto, pero no va a ser sostenible el tiempo. La gente no lo va a ocupar, no va a entender a dónde va, y toda la inversión realizada se va al tacho de la basura. Entonces, va a ser variable dependiendo de si el equipo de software y el equipo de científicos, qué tan adentrados están en las prácticas de la ingeniería de software y en las prácticas de entrega continua.
ahí para agregar a lo que dice el Gonza, una cosa que pasa harto en los equipos de ciencia de datos es que no hay la experticia en DevOps. Entonces, si es que no hay como si no tienes ese contingente, ese músculo de DevOps, quizá cueste un poco más, o vas a necesitar otros roles que ya lo traigan de afuera a tu equipo. Me gusta la idea también de pilotear cosas y decir, dale, vamos a hacer un timebox de 3 meses, y en estos 3 meses vamos a intentar armar nuestro mecanismo de Continuous Delivery for Machine Learning, con cosas que quizá ya están probadas. Ahorita les dimos algunas herramientas con las que pueden completar el ciclo. Entonces, pilotear eso, y quizá que lo nuevo, todo lo que entra, empiece ya por ahí. Entonces, eso te sirve más para apalancar nuevas iniciativas y con eso darle más tracción a la cuestión de Continuous Delivery for Machine Learning. Oye, y siguiendo un poco con eso, me acordé que antes había un cliente mío que es el gerente de innovación de una empresa con muchas sucursales en Chile. Y yo no sé si... a ver, ¿qué le dirías tú a un empresario, a un jefe de unidad o de lo que sea, pero que tenga la decisión de instaurar esta metodología con la tecnología? ¿Qué tendría que tener él? ¿O cuál sería la mentalidad que él debería cambiar por último para poder adoptar esta metodología, y por qué? ¿Cómo convences a un empresario o a un líder de ese tipo? ¿Puedo yo? Sí, adelante. Con plata. Así le convences. Nosotros tenemos... El tiempo es oro. Nosotros tenemos que... Está escuchando, porque me dijo, es de mí. Así que está acá. Ahí está. Estimado cliente de Juan, con plata. Yo creo que nosotros tenemos ese desafío que les hablaba al principio, que es de cómo asociamos lo que estamos invirtiendo con el valor que vamos a tener, ¿no es cierto? Entonces, quizá nosotros podemos empezar armando una línea base y decir, dale, yo quiero crecer esta métrica, y es importante tener esa idea de cuáles son las líneas base y ser data driven. No es solo un como buzzword. Es verdad, si es que nosotros no medimos, no tenemos una línea base, no podemos crecer y empezamos a apuntar al aire. Entonces, trazar esa línea base, y quizá hayan muchas prioridades compitiendo. Entonces, de esas prioridades, en verdad, ponerse a ver en cuál es en la que yo quiero invertir y cuál de esas me va a traer lo que yo quiero. Puede incluso que no se trate únicamente de plata, puede ser que se trate de experiencia de la gente, lo que yo quiero hacer es generar lealtad, por ejemplo, y a través de eso va a venir posteriormente más revenue, pero va a depender de eso. Entonces, plata y cuál es el valor al que quiero ir. Una vez que tengamos claro ese norte, ahí sí podemos decir, dale, tenemos estos mecanismos técnicos para alcanzar eso que queremos hacer. Y empezamos chico. O sea, quizá no vamos a empezar con toda la parafernalia que les contábamos acá y que les mostraba el Gonza. Vamos a empezar con algo un poco más sencillo, pero siempre pensando en automatizar, porque las cosas que empiezan sin pensar en eso, luego no escalan. Entonces ahí se vuelve una carga en lugar de ser algo que fomente la experimentación, que fomente la automatización y que haga las cosas más fáciles. Eso. Perfecto. Bueno, Enrique, ahí está, dice, acá estoy, ahí está Enrique, así que ya Enrique ya escuchaste, está de acuerdo. Eso era mi duda. Hay una pregunta de Patricio Mercado, la voy a hacer tal cual como está escrita acá. Dice, ¿cómo empiezan a preparar a la empresa para que recolecten sus datos? Porque claramente una vez que empiezan, no se detienen, pues es un proceso iterativo. Claro, dada esa pregunta, me voy a sumar de la explicación que dio Maya, porque la encontré muy buena. Siempre hay que tener un norte claro, un objetivo claro. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos medir? ¿Y cómo vamos a medir estos resultados? Vamos a tener resultados, tenemos que medirlos, tenemos que saber qué va a pasar con eso. Entonces, cuando partimos, tenemos que empezar siempre con iteraciones incrementales, y desde el lado de la data tenemos que ver, ok, ¿qué esquema vamos a seguir? ¿Qué tipo de data estoy capturando? ¿La necesito capturar y procesar en tiempo real? ¿O necesito hacerla en batch? ¿Tiene sentido gastar tantos recursos en streaming? ¿O es un proceso que yo puedo dejar corriendo en la noche?
Entonces, todas esas decisiones, todo requiere un análisis previo. Porque claro, una vez que se empieza no se detiene. Ahí, para poner ahí también mi punto de vista, yo creo que una de las formas es tener un mínimo de gobernanza, para que no se vuelva caótico y que no sea la data sin dueño. Creo que tener data owners de las cosas es súper importante y quizá ese es un buen inicio, como saber, empezar a ver quiénes van a ser los data owners, quién van a ser dueños de esa data, cuáles son los dominios que vamos a tener. Quizás es un pasito inicial para pensar ahí. Y después ahí la gente va viendo que quizá yo no había considerado que de ese dataset que está por allá, súper lejos de mi partecita del negocio, también le puedo sacar provecho. Pero para eso tengo que tener un mínimo de gobernanza ahí. Que la gobernanza no se vuelva una camisa de fuerza, pero que te ayude a conectar necesidades entre áreas del negocio. Para ustedes, bueno, muchos nos involucramos en grupos de trabajo, en algunos blogs y también en algunas fórmulas en las que vamos aprendiendo de otras experiencias y entendiendo estar encima de la tecnología, porque hay que liderar para trabajar en esta área. En ese sentido, Gonzalo, Maya, ambos, ¿qué blog tienen como para adquirir esta actualización, lo último, lo que consideran que es fuente de información muy importante y de tendencias? A lo mejor están en Twitch o a lo mejor hay una revista digo, un contenido que es más bien formal, pero que ustedes dicen, aquí está lo último. ¿Dónde buscan este tipo de información? Bueno, dado eso, me voy a tomar la palabra. En Topworks estamos siempre, creemos en la fuerza del software, y nuestros equipos globales, cada cierto periodo de tiempo, hacen una publicación que se llama TechRadar, que es un radar tecnológico. Con él, nosotros captamos las últimas tendencias en tecnología, las tecnologías que están probando las empresas y las tecnologías que ya fueron probadas por la empresa y nosotros nos atrevemos a recomendarlas. Y esta publicación, tal como les decimos, se llama TechRadar. Y la pueden buscar en Google, es público para las organizaciones, para las empresas. Y ahí colocamos todos nuestros insights que hemos tenido a nivel global, en nuestras más de 40 oficinas a lo largo del mundo, sobre distintas tecnologías, qué beneficios, qué ventajas y desventajas hemos encontrado en el uso y aplicación de estas tecnologías. Y qué recomendamos en mira al futuro. Tremendo dato. De hecho, yo me metí el otro día a un webinar de esto, de radar. Precisamente eso, así que, no, genial y grande la pega que hacen los chiquillos, que hace Sword. Así que, no, felicidades. No sé si hay más preguntas, Leo, que tengas por ahí. Mira, Patricio Mercado está agradeciendo tremendamente la respuesta que le dio Maya y Gonzalo y comenta gobernanza. Tremenda palabra, muchas gracias. Sí, pues, porque cuando queda a la deriva, ahí se pierde todo el trabajo y todo el impulso, efectivamente. Oye, disculpa, sorry, que me llegó una última pregunta, de hecho, de esta persona que estaba conectada acá. Son las 8, disculpen chiquillos que nos atrasemos, pero la última. Dice, el desafío muchas veces es cambiar culturas que no funcionan en base a data, sino en base a experiencia. Gerentes con forma de trabajar en base a, comillas, yo sé lo que hago, o, comillas, no debe cuestionarse lo que digo, que es muy típico en Chile y Latam. ¿Tiene alguna esperanza este tipo de empresas que trabajan así? A ver, respuesta corta, ¿no? Respuesta larga. A veces es necesario un cambio generacional para que esas cosas pasen. Sí, a veces un cambio de liderazgo puede hacer maravillas. Yo he sido testigo de primera mano de cómo un cambio a un liderazgo enfocado en tener evidencia hace cosas que quizá la organización no pensaba. De hecho, uno de los líderes de la empresa decía como nosotros debemos desayunar con datos, tomarnos un café con los datos, y hablaba mucho de actuar con data y no de guata. Eso resonaba mucho en la gente porque empezó a pasar
una percepción a nivel más gerencial de la compañía, que nosotros en el día a día, así tengamos equipos que sean más guiados por datos, pero si es que no hay como una voluntad política incluso a ese nivel, quizá no se hacen. Entonces a veces tiene que ocurrir así un cambio heavy para que este tipo de cultura se vea afectada de manera positiva. Perfecto. Que crezca la data y que baje la guata. Está buena esa. Buena, con data sí, con guata no. Ya, Binario. chiquillos. Tío, Bueno. sí, perdón. ¿Binario o qubit? ¿Qué quieren? Bien. Ya, Leo, todo suyo. Sí, no, agradecerles, Gonzalo, Maya, muchas gracias por haber acompañado hoy en este cierre del primer día de Codeñuble 2021, y los dejamos en libertad de acción. Sabemos que los cambios horarios y también otros compromisos que puedan tener los necesitan, así que muchas gracias a ambos por haber participado en esta actividad y haberla apoyado además como empresa para que se pudiese realizar. Gracias, Maya, gracias, Gonzalo.